introducir primero el tema, cuál es la palabra. Gracias, hermano. ¿Cómo creó todo Dios? La palabra. Dios creó todo con el poder de su palabra en 6 días literales. Y reposó en el 7º día y todo era bueno en gran manera. Es decir, era todo perfecto. Dios dijo, sea, y fue. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea la tierra, y fue la tierra. Sea el mar, y fue el mar. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y le dio al hombre dominio sobre los animales de la tierra y le puso en un huerto que se llama Edén para cuidarlo y trabajar en él. Y le mandó a no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa historia la conocemos, ¿cierto? Los cristianos la conocen, aunque algunos cristianos ya la están negando, hace muchos años. Algunos mentirólogos, porque ya no son teólogos, son mentirólogos. Entonces, de modo que el ser humano es una criatura creada por Dios con razón e inteligencia. ¿Amén? ¿Son todos inteligentes aquí? Amén. Con emociones, ¿no? Todos sentimos rabia, odio, amor, etc. ¿Qué más? Con voluntad. Ponemos en acción, deseo hacer algo y nos vamos, encaminamos hacia ello. Y con señorío sobre la naturaleza. ¿Cuál es el propósito de crear una criatura de estas características? Para tener comunión con el hombre. Dios lo hizo para tener comunión con sus criaturas. A partir del hombre. Razonar con él. Porque Dios no puede razonar con una piedra, con una planta, con un árbol, con un mono, aunque algunos quieren hacerlo. Hablar con él, oírlo y darle revelación sobre su persona y propósito para la gloria de su persona como creador. ¿Cierto? ¿Qué dice Dios? Se paseaba en el huerto, ¿con quién? Con Adán. La próxima vez que Dios lo llama, dice, se quiere pasear con Adán, conversando. ¿Dónde estás, Adán? Adán estaba escondido por ahí. Como los niños cuando se portan mal, miran para el lado, como que no escuchan, o se van y se arrinconan, o se van para afuera. Igual, no ha cambiado nada. ¿Amén? Amén. Entonces, desde los inicios Dios se comunicó y reveló al hombre por medio de palabras. Su palabra es dirigida a la mente del hombre, al entendimiento del hombre, para que someta su voluntad y emociones a la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Y esto es así aún después de la caída, hermano. Después de la caída, Dios sigue hablando al hombre de forma diferente. Y esto es así aún después de la caída. Dios habló palabras al hombre por visiones, sueños, voz audible, palabra escrita y por la palabra viva que es Jesucristo. Y el hombre falló. ¿Dónde falló el hombre? En la voluntad de obedecer la única prohibición. No falló en la inteligencia. ¿Se fijan? No falló, ¿dónde? En las emociones. ¿No? ¿Dónde falló? La voluntad de obedecer. Ahí falló el hombre. Si se fijan toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿dónde está centrado el llamado de Dios a su pueblo? Vuelve a mí. Obedece. Obedece. No dice, sé más inteligente. Siente emociones. No, no es necesario. Siempre el llamado es
a someter la voluntad propia a la voluntad de Dios, someterse. Entonces, al desobedecer el hombre, al fallar en la voluntad de obedecer, esa desobediencia llevó a la corrupción. ¿Qué significa corrupción? No es que el hombre se pudrió, sino que son dos cosas. Cuando algo es corrupto se hace inútil, para lo cual fue creado. ¿Cierto? Usted dice una ropa, no, está rota. Ya no me sirve porque está corrupta, inútil. Entonces el hombre se convirtió en algo inútil para Dios. ¿Se corrompió qué cosa? La razón. Se corrompieron las emociones. Se corrompió la voluntad. Porque el hombre ya no quiere, no desea, ni siente emoción por dar gloria a Dios, sino gloria para sí mismo. Eso lo hace inútil para Dios. ¿Cierto? Y eso se trata. Y el señorío, perdió el señorío el hombre. ¿Quién tiene el señorío de este planeta, de la creación? El diablo. ¿No dice el Nuevo Testamento el Dios de este mundo? ¿No fue él que tentó a Cristo y le dijo, todos estos reinos son míos, mira, te los doy todos y me adoran? ¿Por qué no se lo dieron? Él lo robó con la mentira. ¿A quién? A Adán. Él tenía la mayordomía de la creación. Dios sigue hablando al hombre por Cristo y su testimonio escrito. ¿Cuál es este testimonio? Que la voluntad del ser humano sea sometida a la palabra de Dios, el Evangelio, y ser salvo del dominio del pecado que condena eternamente. Hermano, Dios no dio al hombre un libro de sueños o un cuaderno de visiones, ni partituras de música cristiana, o un test, o varios test de inteligencia. No. ¿Qué dio? Palabras. Palabras entendibles para que el hombre ejerciera ¿qué cosa? Su mente. Y esa mente lleva a someter la voluntad. Esas palabras son la revelación de Dios, de sí mismo, palabras suyas, palabras inspiradas a hombres santos, para llevarnos a la fe en Cristo, para obediencia y ser salvos, ser santos, ser glorificados. El ser humano sigue fallando en la voluntad de obedecer en fe a la palabra. El hombre, en relación a Dios, es un constante fracaso. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios que es Cristo Jesús. Porque se nos concedió el creer. Santiago, en este pasaje, nos interpela directamente para recordarnos que nacemos de nuevo por obediencia a la palabra. Y por su palabra Dios da sabiduría. Y por su palabra desechamos el pecado. Y por la obediencia a su palabra tenemos gozo. Y por su palabra en nosotros entendemos si nuestra fe es falsa o verdadera. El título del sermón es La obra de Dios por medio de su palabra y la responsabilidad del hombre. Santiago 1, 18, 27. Vamos a leer 18, 19, 20. Y dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, y aquí tenemos un primer punto. El cristiano nace ¿de qué? ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la obra de la palabra. Efesios 1:13 dice, cuando creímos la palabra de verdad, el Evangelio, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Nos selló, ¿no? Para Dios. Santiago, como escritor inspirado, afirma que toda bendición
estoy refiriéndome a versículos anteriores, que toda bendición que nos es regalada y todo regalo perfecto viene del Padre de la luz, en el cual no hay cambio ni sombras de un carácter inestable. No es que Dios dice, yo lo salvo, no, después ya no, este me cabrón, le quito la salvación. Es como el niño, es como nosotros que le quitamos la pelota para que nadie más juegue, porque yo no juego. Dios no es de ese tipo, no es de ese estilo. Cuando dice, Dios es inmutable en sus propósitos, promesas, atributos. Y por su inmutabilidad, inmutable voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nacemos por obediencia a la palabra de verdad. Aquí tenemos palabra de verdad para ser primicia de todas sus criaturas. ¿Qué tenemos aquí? La afirmación categórica de que Dios no muta de carácter, es decir, su palabra es segura, cierta, confiable y digna de creerla. Si Dios promete, así es. Si Dios condena, así será, ¿no? Malaquías 3:6, por favor. ¿Ya? Porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué está diciendo? Israel agradece que yo no cambio mis promesas. Por eso no habéis sido exterminados. Israel no fue condenado al exterminio por sus pecados de desobediencia contra Dios. ¿Por qué causa? Por causa de las promesas que Dios le hizo a quién? A los patriarcas. No cambia, ¿no? A pesar de que Israel no fue ninguna joyita linda. Israel fue terriblemente apóstata, rebelde, por largos periodos. Aún así, como dice la palabra, ellos fueron infieles, pero Dios permanece fiel. ¿A qué? A sus promesas. Entonces, por esa misma voluntad inmutable, Dios nos salva por medio de su palabra de verdad. ¿Qué significa verdad? Un sentido, digamos, literal es real. Eso significa la realidad objetiva. Entonces, cuando decimos el Dios de la verdad, ¿qué estamos hablando? Dios real. ¿Qué otra cosa es la verdad en la Biblia? Yo soy el camino. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Cristo es la verdad. ¿Qué más es la verdad? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? El espíritu de verdad. Se fija que la verdad está siempre ligada a Dios, a la Trinidad y su palabra. Entonces, somos salvos por aquella palabra de verdad. El Evangelio resume todo eso. Esa es la palabra de verdad. Veamos 1 de Pedro 1, 22, 23. Primera de Pedro, capítulo 1, 22, 23. Amén. ¿Ya? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nacemos de los fieles? Toda la Biblia nos lleva a que somos renacidos, somos regenerados, somos convertidos, somos transformados en hijos de Dios por medio de qué? De la música, que me hace sentir tan bien. No, hermano, la palabra
de Dios revelada que tenemos en estos 66 libros que se llama Biblia. Entonces, su palabra escrita y la palabra viva que es Cristo es seguro, cierto y confiable y nos lleva a vida nueva. ¿Para qué? Para hacer primicias. Primicias. ¿Qué significa primicia? ¿Ah? Primero. Entonces dice, las primeras cosas, primicias son las primeras cosas y mejores cosas. Cuando dice, las ofrendas son las primicias, le damos lo primero de la cosecha y lo mejor de la cosecha. ¿Cierto? Eso era en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de que somos primicias, ¿de qué nos está diciendo? Somos las primeras criaturas de la nueva creación, hermano. Eso. Somos las primeras criaturas de la nueva creación. Nosotros no esperamos tierra, gobierno, el anticristo. No. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, y aquí viene lo importante, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora o vive la justicia, la santidad. Eso es lo que esperamos nosotros. Entonces nosotros somos las primicias de todas las criaturas. ¿De qué? Del nuevo reino. De la nueva creación que viene. Versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué razón? Por esto, dice, ¿qué razón? Porque somos nacidos de nuevo. Nacidos por la palabra de verdad. Por esto, por ser criaturas nacidas de nuevo, todo hombre convertido, nacido, sea pronto para oír, lento para hablar, lento para enojarse. ¿Sabe lo que significa esto? Significa ser sabio. Ser sabio. Lo que más nos cuesta a nosotros, ¿sabe qué es lo que es? Aprender a oír. Siempre queremos nosotros ser la mesita de centro. O yo contar mi historia, o yo lo que me pasó a mí, es peor lo que te pasó a ti. O cuando alguien de mal decimos, ay, no lo dejamos hablar, no, que tú. No somos sabios. El sabio que es un buen oidor. Entonces, seamos sabios aprendiendo a oír razones y no enfurecernos de buenas a primeras o no dejar hablar a otro. Porque a veces no nos dejamos hablar, no, es que este está en pecado. No. Ser paciente en oír buenos o malas razones, lo que sea. Malas razones no significa estar de acuerdo con esas malas razones. Porque a veces no quiero escucharlo, yo no estoy de acuerdo. No quiero escuchar. Ahora, el que la escucha no es que se está de acuerdo. Se fija cómo somos. Somos juiciosos, enjuiciamos inmediatamente y condenamos. Ese es pecador, este otro que lo escucha también es pecador. Y yo aquí el más pecador soy yo, porque tengo a veces que escucharlos a todos. ¿O no? Entonces, malas razones significa no significa estar de acuerdo con malas razones, sino que se trata de entender para poder ayudar con la palabra de Dios. Si yo no entiendo el problema o las razones que puedo individualizar a través de escucharlo,
Yo no puedo ayudar a ese hermano. No puedo ayudarlo. ¿Por qué? Porque si digo, no, hermano, mira, nada, usted está pegado. Y yo no quiero saber nada con usted. Entonces, ¿qué significa? Que estoy condenando a mi hermano. Y me estoy poniendo en el rol de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado u otro pecado, como si yo no lo pudiera cometer o no lo hubiera cometido antes. ¿Sí? Entonces el buen consejero entiende. Y mire, Gálatas 6:1, por favor. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre, restaura al hermano. Acérquese a él. Conozca su razón. Expóngalo a la palabra. A veces puede ser dura la palabra, pero la palabra es la dura. Porque la palabra es dura, el Señor es duro con el pecado. Yo quiero ponerle a veces 2 ejemplos. Cuando a Jesús le llegaron la mujer ramera y le dijeron, esta ramera, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dijo el Señor? A ver, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La conciencia lo acusó. ¿Y qué le dijo a la mujer? Vete. Muchos llegan hasta ahí nomás. Vete. No, le dijo, no peques más. Pero se fija la misericordia. No le dijo, sigue tu camino, no hay problema. No peques más. ¿Y qué le dijo a los fariseos? Víboras, hijos del diablo, hipócritas, farsantes. ¿Se fijan? Las 2 actitudes diferentes. Porque uno se pasaban por religiosos en nombre de Dios y él lo desenmascaró. Pero esta pobre mujer fue usada. ¿Era una ramera? Claro que sí. Pero se fijan la actitud, eso habla de ¿qué? Sabiduría, hermano. Sabiduría. Versículo 20, cuando dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto sí que, esto es experiencia nuestra, hermano. Cuando nos enojamos, ahí dice, no, pero ahora nunca más, nunca más. Y a veces nunca más. O a veces decimos cosas y hacemos cosas que lamentamos toda la vida, hermano. Lamentamos toda la vida. Golpear a una persona, insultarla, ofenderla y perder la confianza. Y lo lamentamos toda la vida porque hay cosas que son muy difíciles de recuperar, como puede ser la confianza. Entonces, en la ira hay un dicho, llamémoslo así, secular, que dice, la ira es mala consejera. Bueno, es la peor consejera. Nunca tomemos decisiones en el momento de la rabia, del dolor, si estoy enojado, y ahí nos revolcamos en ese dolor, y ahora voy a hacer esto, y le voy a dar, y le voy a dar, y lo voy a hacer, y nos vengamos, haciendo mal a la otra persona, o a las otras personas. Y después, queremos pedir disculpas, no, es que se me pasó la mano, pero el mal está hecho. Y a veces se lamenta por muchos años o toda la vida. Así que, hermano, cuando usted esté enojado, o cuando estemos enojados, pensemos en el Señor, cuente hasta 100 y ore mucho. Y espere. Porque ya sin la ira, la evaluación puede cambiar. Y las medidas que se pueden tomar pueden ser más correctas. Pero bajo la ira, las decisiones que tomamos pueden ser terribles en sus consecuencias para los demás y para uno mismo también.
¿Mm? Así que, Proverbios 14:29. Veamos qué nos dice Proverbios. Amén. ¿Qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es tonto. ¿Por qué? Porque toma decisiones equivocadas, con consecuencias a veces desastrosas. ¿Mm? Bien, 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Aceptar y practicar la palabra. Aquí tenemos una continuación, porque dice: por lo cual, por tanto, en razón de que somos nacidos de nuevo, que eso nos da sabiduría, ¿sí?, para oír y para hablar lento y no airarse, en fin. Por tanto, ¿sí?, en la condición de nacido de nuevo, que actúa con sabiduría, deseche, absténgase, rechace toda inmundicia. La palabra inmundicia en la Biblia siempre se refiere a vicios morales. ¿Sí? No los vicios de las señoras morales, no. Vicios éticos, morales. Hoy día se está legislando vicios morales. Matrimonio homosexual, eutanasia de los 14 años para arriba, derechos del niño, derecho a ser transexual, etc. Vicios morales. Entonces, deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es malas intenciones. A veces hacemos cosas con malas intenciones. Amén. Mucho. Muchas veces. Muchas veces. No, yo voy a hacer esto para que caiga. Ah, me voy a reír ahí. Sí, Dios te castigó. ¿No? Amén. Hacemos mucho con malas intenciones, y eso se llama malicia. Abundancia de malicia tenemos. Y al contrario, recibiendo con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Sometimiento. Someter toda nuestra fuerza, nuestra voluntad a la palabra. Se llama mansedumbre. Siendo con mansedumbre, la palabra que dice acá el 21, la palabra implantada significa la palabra establecida. ¿Cuál es la palabra establecida? La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Acéptelo con sometimiento, con humildad, para salvar la palabra, para someterse a la palabra establecida. Palabra de Dios, que es la única que puede salvar nuestras almas. La única que nos puede santificar. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No importa que usted escuche todas las alabanzas cristianas, pero eso no santifica. Es cuando usted mete su mente y corazón en la palabra y comienza a meditarlo, ahí vienen los efectos. Entonces, para recibir la palabra, para crecer en la palabra, yo debo desechar ¿qué cosa? Pecado, hermano. Nadie puede recibir la palabra si no se arrepiente. Arrepentirse es la forma de desechar el pecado. Y esa es una práctica no solo que hacemos la primera vez que aceptamos a Cristo, sino es una actividad espiritual cotidiana del cristiano. Todos los días tenemos que lavarnos los pies, como nos lavó el Señor Jesús a los discípulos. ¿Qué significa? Pidiendo perdón, arrepintiéndonos, siempre creyendo, siempre arrepintiéndonos, siempre confesando.
¿Para qué? Para dar cabida a la palabra de Dios. Cuando nosotros andamos en pecado y no nos arrepentimos, ¿sabe lo que hacemos? Andamos indiferentes a la palabra. No queremos leer Biblia. Y si la leemos, buscamos aquellas cosas, partes que nos gustan. ¿Ah? Oh, me dice cómo soy. Se nos ha olvidado de eso, el pecado. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La efectividad de la palabra, ¿sabe dónde está? En practicarla, en obedecerla. Ahí donde el hombre falló, donde Adán falló, y donde fallamos muchas veces nosotros, y donde el mundo falló. En la obediencia, practicarla, obedecerla. Y no solo ser oidores. ¿Por qué? Porque si somos solo oidores nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos engañamos? Creyendo que por oír la palabra y que me hizo tan bien, pues la olvidamos. De ahí para afuera se olvidó. Estaba buena la palabra, ¿qué predicar? No sé, pero estaba buena. Entonces, que por oír la palabra o conocer mucha Biblia, estamos en la gracia de Dios. ¿No? Practíquelo, obedezca, sométase. Ahí está la bendición. O cree que por sentir emociones, por Cristo, yo siento unas cosas así también, y que me gozo y me caigo intrigada. No, Dios es una bendición. Soy santo. ¿Es por eso? No. Se fijan los dos aspectos, inteligencia y emociones. Y no necesariamente esas cosas nos llevan a la voluntad, a someter la voluntad a la palabra. Entonces, sino que es la voluntad de obediencia práctica a lo que sabemos y entendemos de la palabra de Dios, lo que nos salva, lo que nos santifica. Si yo entiendo el Evangelio, pero qué lindo el Evangelio, pero no es para mí, porque yo soy bueno. Inteligencia no falta. Yo no entiendo mucho el Evangelio, pero cuando canto una alabanza, yo me siento, yo voy en el aire. ¿Es salvo? No hay voluntad de obediencia. Las emociones nos llenan, se acaban cuando se acaban las emociones. Y la inteligencia, usted puede ser erudito, pero perdido, yéndose para el infierno. Veamos algunos versículos. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, al 21 al 23. Amén. ¿Quién dijo amén por allá? Yo. Ya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Cuál es el que entrará al reino? El que hace la voluntad, el que obedece, el que se somete a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Someterse a la palabra que nos llega por medio de Jesucristo. Entonces, yo no los conozco, si yo nunca tuve un trato íntimo con ustedes, porque no son mis hijos. Entonces, es una advertencia muy seria, ¿no? Porque a veces nos creemos buenos porque hacemos dos cosas y dejamos de hacer el resto, ¿no? Que no tengo tiempo, no sé, cualquier razón. No, hermano. Nosotros no somos católicos, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos las 24 horas del día, de toda la semana, de todo el año, hasta el fin de nuestra vida. Amén.
El otro versículo que dice Juan 14, 21, mire, se los leo yo, cuando dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, su palabra, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si decimos que amamos a Cristo, pero no obedecemos su palabra, no, ese es un amor carnal. Yo amo a Cristo cuando me conviene, cuando me da las cosas que a mí me gustan. Pero cuando dice, niégate a ti mismo, no, eso es para el pastor, no es para mí. El que guarda mi palabra es señal de que me ama. Y mi Padre y yo nos manifestaremos a él. Con la obediencia a la palabra tenemos la presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo. Juan 15, 14, mira lo que dice. Esto dijo el Señor a los discípulos. Lo he leído otras veces, pero es bueno recordarlo. El Señor Jesús les dijo claramente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que ustedes quieren. Si hacéis lo que ustedes creen que es libre y no ofende su dignidad. No. Cristo es Señor. El Señor manda y los siervos obedecen. Y nos decimos siervos de Cristo, hijos de Dios. Y andamos viviendo a veces como los demonios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La comunión con el Señor pasa por la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Entonces, en la obediencia es donde falló el hombre. El hombre desobedeció la palabra de Dios y fue la ruina de la humanidad. Y por la obediencia a Cristo es la restauración de nuestras almas y la salvación de la creación también. Miren lo que dice Hechos 3, 19 al 21. Ya. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Se fijan? La palabra dice ahí, recibiréis refrigerio. ¿Qué significa refrigerio? Necesito refrigerarme, restaurar. Por Cristo somos restaurados. Y es necesario que el del cielo, cuando venga, restaurará todas las cosas. ¿Qué significa eso? La creación. La palabra viva restaurará todas las cosas. Porque hará juicio al pecado, que domina la naturaleza y al ser humano. 23, 24 y 25. Un oidor desatento y un observador atento. Aquí tenemos dos aspectos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora, aquí hay una comparación. Recordemos que en ese tiempo no existían los espejos que tenemos ahora. Eran algunos minerales, ¿cómo se dice? Latones, que eran pulidos. Entonces reflejaba la imagen un poco deforme. Por eso dice, nos vemos mal. Pero, y nos vamos y nos olvidamos que somos feos. Hoy día no es así, pues. El espejo siempre miente, se encontramos listos. Pero cuando nos miramos al espejo, ¿por qué nos miramos al espejo?
Sí, sí. ¿Ah? Parece algo malo, ¿cierto? Algo que nos desagrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el olvidadizo? Mira, sí, pues mal acá. Y ahí se va. ¿Cuál es el espejo espiritual de nosotros? La palabra. La palabra acusa cómo está nuestra alma, cómo está nuestra relación con Dios. Pero a veces no queremos mirar ese espejo, porque yo sé lo que me va a decir. Entonces hacemos como algunos tapan el espejo para que no se vean los años que tienen, las canas y las arrugas. ¿Ah? No leemos la Biblia, no. Ese es nuestro espejo. Ella acusa el estado de nuestra alma. Entonces, pero no nos gusta lo que vemos y cerramos la Biblia y no le hacemos caso por orgullo, por amor propio, y no creerse tan malo, inmundo. No, yo no soy así. No. Todos somos así, todos somos pecadores. Entonces nos consolamos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero para Dios no es así. Veamos Hebreos 4, 12, 13. Hebreos 4, 12 y 13. Amén. ¿Ya? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, aunque nosotros no leamos la Biblia porque no me gusta lo que dice, porque no creo que soy tan malo, a los ojos de Dios nuestro pecado está descubierto. Nuestros pensamientos están en la presencia de Dios. Y esto debería llevarnos a temor y reverencia. ¿Por qué somos tan irreverentes en esto? Porque no vemos las consecuencias inmediatas. Pero sí hay consecuencias. Hay consecuencias. La dureza de corazón. Y a veces Dios nos deja andar en nuestro pecado para que suframos las consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, ¿y qué se produce eso? O ese cristiano no es cristiano, o un cristiano muy inmaduro. Hermano, a veces nosotros somos, no importa los años que estemos en una iglesia, pero espiritualmente todavía somos niños de 1 año, que hay que llevarlos en brazos y darles de comer. ¿Por qué? Sabiendo el alimento que tienen que tomar, no lo toman. Saben dónde está el alimento, pero no lo buscan. 25. El observador atento. ¿Qué dice el versículo? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El observador atento. ¿Cuál es el observador atento? No solo es un lector, sino que pone atención para entender. Hay otras palabras que se usan en la Biblia: inquirir, escudriñar, que significa investigar detalladamente las escrituras. Eso significa. El buen entendimiento de la palabra lleva a una adoración correcta y a tener una enseñanza correcta y una vida espiritual correcta. Un mal entendimiento de las escrituras lleva a tener una
adoración incorrecta, una mala enseñanza e incorrecta y una vida espiritual incorrecta. ¿Acaso Dios no nos dio mente a todos para entender? Pida la bendición y el poder del Espíritu Santo para entender la Escritura. El Señor, el Espíritu Santo está ahí esperando, pídeme, yo te la voy a dar. Y esfuércese. Y va a ir creciendo en eso. Entonces, después dice la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? A ver, veamos Salmo 19, 7. La perfecta ley, Salmo 19, 7, ¿qué dice? A ver, diga, fuerte y claro. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el sinónimo de eso de ley ahí? La palabra. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Cuando usted es diligente para entender la palabra, usted va a adquirir y se va a apropiar de las riquezas que hay ahí en ese texto, en esa palabra. Y si somos diligentes, sino que también perseverantes, persevera en la palabra. ¿Por qué? Porque en la perseverancia hay fruto, hermano. Y la perseverancia es señal de que somos creyentes. Los creyentes de vez en cuando no hay fruto. No hay fruto, hermano. Hay un doble ánimo, que es una doble forma de pensar y de actuar. Un día sí, andamos llenos, queremos alabarse, otro día no queremos nada. ¿Eso por qué? Porque no perseveramos. Entonces, que persevere es señal de qué? De que es un creyente. Da fruto, cambios en el alma, cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de actuar, cambios en los sentimientos. Y esa es la señal de un creyente genuino. Veamos, Juan, hay una palabra para perseverar, que está en Juan 15, 4, 5. Amén. ¿Ya? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exactamente. Y esto habla del cristiano. El cristiano permanece en Cristo, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. ¿Y permanecer qué significa? Si yo permanezco en Cristo, me debe llevar a perseverar. Y se trata de permanecer en Cristo, no estar cerquita de Cristo. No estar muy cerquita de Cristo. No, se trata de permanecer, estar en Cristo. Y eso me lleva a perseverar. Si no estamos en Cristo, entonces no perseveramos. Y si no perseveramos, le damos largo y ancho a la carne. Porque aquí no hay términos medios ni zona neutral, hermano. O se obedece y crecemos espiritualmente. Si no se obedece, crecen nuestros apetitos carnales. Entonces, estar constantemente en Cristo, en todas circunstancias, en la vida diaria, no solo cuando venimos al culto el domingo por un par de horas. Estar en Cristo no significa estar muy cerquita de Cristo. Esa es la actitud de un convencido y no de un convertido. No olvidadizo, ¿qué significa? Haciendo la obra, obedeciendo a Dios. Y eso nos va a dar
gozo, dicha, contentamiento de estar haciendo las cosas del Señor, porque me hacen bien y el Señor se glorifica. El gozo de adorar a Dios, el gozo de obedecer al Señor, el gozo de servir al Señor. Hermano, si no hay gozo aquí, quiere decir que aquí hay algo que anda muy mal. Y a veces muy mal, no mal, sino pésimo. Veamos Lucas 10:17, por favor. Lucas 10:17. Amén. ¿Ya? Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, se fijan cómo volvieron, los mandó a predicar. Los mandó a predicar a los lugares donde iba a pasar el Señor Jesús, a preparar el terreno. ¿Y cómo volvieron? No creyeron. Que están esperando con un montón de piedras a los lados. Independiente de los efectos que decían, gozo. Hablamos del reino y nos gozamos. Porque hasta los demonios se quedan callados. ¿Acaso usted no siente gozo y paz cuando va a predicar o cumple con el Señor? Amén. Ese es el gozo de servir al Señor. Cultívelo. Vencer la pereza de la carne. Nos creemos con muchos derechos. La carne toma más derechos que Dios en nosotros. Y la otra cosa, hermanos, fíjese la perspectiva de los discípulos que fueron a predicar. ¿Cuál era el reino? Era una perspectiva eterna. A la iglesia hoy día se le olvidó esa perspectiva. Mucha iglesia trabaja para la perspectiva terrenal, para estar bien aquí, estar lleno de bendiciones. Tiene una iglesia grande, bien lujosa, con gente que diezma así unos 20 millones al mes. Gente bonita, buenos autos. La iglesia tiene una micro, un bus. ¡Qué bendición! Pero sí se está razonando. Entonces, ahí denuncia inconscientemente, o conscientemente, no lo sé, pero una perspectiva terrenal. Acuérdense la petición que hicieron los hermanos del Medio Oriente y de África. No queremos que oren para que nos salven. Queremos que oren que cuando estemos ahí, que nos van a matar, hombre, no neguemos a Cristo. ¿De qué andamos preocupados nosotros? De sentirme bien, llenar de bendiciones. ¿Se fija el contraste al deterioro de la iglesia en Occidente? Eso nos incluye a nosotros. Entonces, el gozo de servir al Señor. Estos hombres que escribieron, ellos tienen gozo. Hasta niños han sido asesinados, pero se han negado, no han querido negar a Cristo en el Medio Oriente. Gloria al Señor por ello. Entonces nosotros debemos obedecer, sí, pero no para sentirnos bien, para la gloria de Dios y en la esperanza de la perspectiva eterna, hermano. Nosotros aquí tenemos una sola misión: dar gloria al Señor, predicar el Evangelio. Él nos dará lo que necesitamos, no lo que nos gusta. Porque nuestra perspectiva es la eternidad. Nosotros no debemos perder de vista eso, porque fuimos salvos
para vida eterna. No fuimos salvos para sentirnos bien y estar bien en este mundo, en esta tierra, en esta ciudad, en esta comuna. Entonces, 26 y 27, ya vamos a terminar ahora. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vana significa vacía, inútil. Si alguno se cree religioso, bueno, muchos se creen religiosos, pero ¿en qué sentido está usado aquí? Religioso, ¿qué significa? Dedicado, consagrado, sacrificado a Dios. Pero si una persona que hace muchas cosas para Dios, pero es un deslenguado, ¿qué significa? Que no es tardo para hablar. ¿Qué más? Es uno que es un ventilador. Es un ventilador de palabras y dice, pero es que esa es la verdad, pues yo no puedo, que yo amo la verdad y digo la verdad. No es prudente. No es sabio. Se puede decir lo mismo en el momento justo con actitudes determinadas que corresponden. Y se puede decir exactamente lo mismo, como Cristo se lo dijo a la ramera y como Cristo se lo dijo a los fariseos. El deslenguado es necio. Y nosotros hemos cometido eso porque hablamos a veces de cosas y personas que nos pareció que. Eso es lo que se llama y se arman divisiones. No por doctrina, sino por habladuría. Murmuración se llama en la Biblia. Entonces, el que habla mucho se pone como juez, como Dios. Yo digo la verdad, yo no estoy para decir mentiras. No, ese es un soberbio, ese está poniendo en el rol del Espíritu Santo. Sí, se puede decir la verdad, pero necesita sabiduría. Y a veces se creen poseedores exclusivos de la verdad, porque dice la verdad. No es así. En la Biblia había uno de esos, ¿cierto? Mire, tercera de Juan 9:10. ¿Qué dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las cosas que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, ahí hoy día hemos sabido de un Diótrefes que fue un escándalo, ¿no? En la metodista pentecostal. Pero hay muchas iglesias, de muchas denominaciones, que hay muchos Diótrefes. Que en vez de hablar la verdad de Cristo, ellos son la verdad. Como dijo aquel, a mí en este lugar, en este puesto me puso Dios y usted no puede sacarme. Ahí tiene Diótrefes. Y habla mal de los hermanos y expulsa. Y tiene una mafia, una corte ahí que no, financiada por él. En ese caso, su religiosidad, su devoción es falsa, porque está centrada en sí mismo y no en Cristo, no en el Evangelio, no en la palabra. 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la religión o la devoción pura y sin mancha, que agrada a Dios, ¿cuál es? ¿Cómo podemos resumir? Dice
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Con los que necesitan. No solo económicamente o materialmente, a los hermanos que andan en problemas, acercarse, quiero acompañarlo en la oración. Una palabra de ánimo de la Escritura. Misericordia. Misericordia. Y la otra que dice, guardarse sin mancha del mundo. Andar en fuerte. Andar en la palabra. Santidad. Andar en santidad. Misericordia y santidad. Y esto es en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mire, déjenme mostrarle. Jeremías 9, 23, 24. Ese lo conoce. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué dice? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio, porque Dios es santo, y justicia, santidad. Y mira lo que dice en Mateo 9, 12 y 13, el Señor Jesús dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí están los dos conceptos. Misericordia. ¿Y cuál es el otro? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para santidad. Esos son los dos, como dos grandes mandatos. Misericordia y santidad. A veces somos uno y no el otro, pero van juntos. Porque sin uno no puede existir el otro. Entonces, y esa es la verdadera religión. Toda desobediencia a la palabra de Dios es desprecio a Dios y alta estima de sí mismo. En conclusión, el pasaje es claro y nos da evidencia del verdadero que está en la fe y el falso que no está en la fe. El verdadero es hacedor, obediente a la palabra y tiene el gozo al obedecer la palabra y hace misericordia y busca con afán la santidad. El de la fe verdadera se arrepiente siempre de sus pecados, siempre arrepintiendo, siempre creyendo, siempre buscando y conociendo en perseverar en el Señor. El que cree, obedece. Tenemos que crecer en eso. El falso es desobediente, tiene una conducta cristiana externa, es decir, cristiano de aquí para afuera, o de la iglesia, del trabajo, en otros lugares. Nadie se imagina que es cristiano, imaginemos por qué. Es renuente a servir al Señor, indiferente a practicar la misericordia y no estima en gran valor la santidad de Dios. Por tanto, no la necesita y busca al Señor cuando tiene problemas. Hay un llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que es muy útil para nosotros, y dice, examinaos si estáis en la fe. Examinaos cómo estáis en la fe. Es un buen ejercicio espiritual, hermanos, que hay que hacer de tanto en tanto, para nosotros
examinarnos cómo estamos ante el Señor. Ore con humildad, reconociendo que lo hemos ofendido con nuestras inconsecuencias, sabiendo lo que debemos hacer según la palabra que conocemos y no lo hacemos. Dios hace su obra por su palabra y nuestra responsabilidad es obedecer, hermano. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.